Ya estamos aquí, familia. Falta una semana para que salga Riftbound. Sí, una semana. En 7 días tenemos el lanzamiento en Occidente y va siendo hora de ir trayéndoos algunos de los decks más fuertes para que podáis experimentar en vuestras manos lo que es jugar con algo que funciona. Bueno, básicamente vamos a hablar sobre, bueno, pues casi todas las leyendas, o iré trayendo leyendas, pero vamos a empezar como con las más fuertes y a partir de ahí, pues, revelaros las cartas que vais a necesitar en cada una, cómo se juega más o menos el estilo de cada una, ya que, bueno, pues llevo bastantes horas de juego y, pues, creo que ya puedo daros más o menos consejos de qué hacer y cómo hacerlo con cada uno de los decks, a pesar de que algunos los he jugado más que otros, obviamente. Así que nada, vamos a empezar con la estrella, con el deck que estoy maineando y con el que es el mejor deck del formato, sin ninguna duda, que no es ni más ni menos que Kai'Sa. Kai'Sa es una leyenda roja y azul que se basa en mucho control mediante hechizos y conquistar puntos rápidos mediante criaturas con Accelerate. Básicamente es como un poco la combinación. Es muy buena porque te hace una combinación muy interesante de control y de agro y eso hace que sea muy difícil bregar contra ella. Tiene respuestas contra prácticamente todos los decks y desde luego la convierte en el deck más sólido que hace todo bien, básicamente. Como os digo, es roja y azul y lo que hace es que en velocidad de reacción puedes girarla y te va a dar 1 de poder para poder utilizarlo en hechizos, con lo cual los hechizos que tengan 1 de poder, simplemente girando la Kai'Sa, no te van a costar ningún coste de reciclaje, ¿vale? Vas a poder jugarlos gratis de poder. Entonces, claro, es muy potente ya que te va a permitir, pues, usar spells como el Void Seeker, como el Hextech Ray, por básicamente el coste de energía solo, vas a poder jugar el Falling Star simplemente reciclándote una, y claro, esto va a hacer que tu curva no sea mala, que vayas a poder seguir progresando en la partida mientras controlas el board del rival. En cuanto a las cartas claves, pues tenemos el Falling Star, que es una carta que va a ir siempre por 3 en este deck. Ya por sí es una carta que es bastante injusta, o se siente bastante injusta, porque te está matando 2 unidades de 3 o una de 6 de una forma bastante, bueno, abusiva, ya que puede hacerlo también si están en tu base y no tienen solo porque están en un battlefield. Pero bueno, es como que dices, vale, la carta es un poco cara, cuesta 2 de energía y 2 de poder, con lo cual es como si este turno no hubieras chaneleado runas. Pero claro, Kai'Sa hemos hablado de que lo puede jugar por solamente una. Entonces esto la convierte en una carta muy abusable en Kai'Sa y que desde luego es una carta fija en su deck que vas a tener que llevar siempre sí o sí por 3. Otras cartas core que tenemos en Kai'Sa son este Hextech Ray, que por 1 y 1 de poder estamos haciendo 3 de daño en un battlefield, y también el Void Seeker, que por 3 de energía y 1 de poder estamos haciendo 4 de daño a una unidad en un battlefield y robando una. Estos hechizos son buenos de por sí, pero es que si los combinas con hechizos azules que tenemos de bajar el might de las unidades enemigas, son todavía mejores, porque imaginaros lo que tiene que ser el poder tirar un Void Seeker sobre una unidad de coste 5, o sea, de 5 de might, la dejamos a 1 de vida para instantáneamente meterle un Stupefy, dejarla en 0, ha recibido daño, la unidad moriría. Y encima estamos robando carta por carta con una y carta por carta con otra. Sin quitarnos nada de mano, hemos matado una unidad con 5 de might en un battlefield, ciclándonos y además sin gastar nada de poder, ya que tenemos la habilidad de Kai'Sa que nos permite usarla para pagar el coste de ese reciclaje. Con lo cual este tipo de cosas son muy básicas, pero hacen que la baraja sea muy, pero que muy abusiva y bregar contra ella no sea tan fácil. Obviamente la Kai'Sa roja es la que vamos a llevar de Chosen y es posiblemente la carta que también le da, pues, más opciones al deck. Estamos hablando de que por 5 y reciclándote una vas a jugar un Accelerate que te va a hacer robar una carta. Como veis, tenemos muchas cartas de robo, lo cual es muy interesante, pero no solamente porque sean de robo, sino porque son cartas que tienen impacto directo en la partida, ya sea conquistando, ya sea matando unidades enemigas, y aún así vamos a hacer carta por carta todo el rato. Es más, si juegas a la Kai'Sa que tienes de Chosen, entras y conquistas, vas a robar una carta haciendo un +1 en mano porque la Chosen está todo el rato puesta en el tablero. Con lo cual es una carta que en el momento en el que salió la gente empezó a ver ya las posibilidades que tenía Kai'Sa y que iba a ser bastante peligrosa. Otro staple que tenemos en este deck es el Darius, ¿vale? El Darius es una carta que es absurdamente buena y todavía más si lo pones en conjunto a un Cliff. Estamos hablando de que Darius, por 5 de energía y 1 de poder, es una carta que tiene 5 de might y que si lo juegas como segunda carta del turno o si juegas una carta segunda en el turno después de haberlo jugado a él, va a ganar 2 de might y se va a poner ready, con lo cual es como si lo jugaras con Accelerate. Claro, imaginaros si tú haces Darius, Cliff, automáticamente vas a tener un bicho +2 por haber jugado 2 cartas, más los 3 del Cliff, vas a tener un bicho que es un 10 que entra ready por solamente 6 de energía y 1 de poder. Este es uno de los combos más poderosos en el color rojo, lo llevan prácticamente todos los decks rojos, porque ya os digo, no hay ninguna carta en el juego que te dé ese value por menos energía. O sea, 6 de energía, 1 de poder, tenemos un 10 entrando con Accelerate. Absurdo.
A mí el Retreat es otra de las cartas que me parece de lo mejor que podéis encontrar en Kai'Sa. Hay gente que lo buildea por 1 en su deck, a mí me gusta llevarla por 3, podéis llevarla por 2, va a depender de un poco de la lista que tengáis, del número de Kai'Sas que llevéis y demás, pero es una carta espectacular, te está permitiendo rampearte una runa al mismo tiempo que salvas una unidad después de haber conquistado en un battlefield, te está permitiendo protegerte una unidad de un hechizo, de un Hidden Blade, de un Cool the Weak, de lo que sea, y encima rampearte una runa para luego volver a meterla con Accelerate, porque prácticamente todas tus unidades tienen Accelerate. Para mí, ya os digo, esta carta al principio parecía que no se llevaba mucho en las listas de Kai'Sa o no se llevaba tanto. Yo en mi lista la llevo por 3 porque me parece una absoluta barbaridad. Además, te permite rampearte para llegar ante a los perros y al Time Warp. Y otra de las cartas indispensables en este deck es el perrete, ¿vale? El Thousand-Tailed Watcher, que es una carta espectacular, posiblemente de las mejores cartas del juego, por 7 de energía, 1 de poder, un 7 de might, que puedes meterlo con Accelerate, y que cuando lo juegas le da -3 a todos los enemigos. Claro, esto ya de entrada es muy bueno porque dices, vale, pero es que tú metes esto y puedes limpiar el battlefield porque tiene que tener pues muchas unidades en un battlefield para que el -3 no las deje en 1, en 2 o unos mites muy ridículos. Pero es que además de eso te sirve para que tus spells aniquilen a los enemigos. Tú imagínate que tienes 10 runas y haces por 8, bajo el perrito acelerado y con las 2 que me quedan te hago un Falling Star. Ese Falling Star va a matar prácticamente todo, porque el -3 que te quita el perrete, más 3 de daño que hace cada tick del Falling Star, puedes estar matando 2 costes 6. Y además de los 2 costes 6 tienes 2 de 6 de might. Y además tienes un 8, o sea, tienes un 7 que ha entrado con Accelerate, más lo que tuvieras tú atrás. Bueno, es un finisher que te va a hacer ganar prácticamente todas las partidas. Así que es otra carta que tenéis que llevar mínimo por 2. Hay algunas listas por 3. Yo creo que por 3 es un poco greedy porque no la quieres de mano al inicio normalmente, pero aún así es una carta que tiene que ir siempre en el deck de Kai'Sa. Ahora os voy a enseñar la lista para que veáis básicamente lo que es el deck y vamos a hablar sobre un poco unas nociones de cómo jugarla o qué tienes que hacer con el deck de Kai'Sa y por qué es tan buena, ¿de acuerdo? Bueno, como veis tenemos la leyenda, tenemos 7 runas rojas y 5 azules, hay versiones que llevan 6 y 6, si vais muy enfocados a Time Warp o lleváis doble Time Warp o alguna cosa así, pero yo creo que lo ideal son 7 rojas, 5 azules, es lo que mejor me está funcionando a mí. En cuanto a Battlefields, hay diferentes variaciones, ¿de acuerdo? Creo que el que es fijo y nadie modifica es el Reverse Row, porque es posiblemente el mejor Battlefield para Kai'Sa, te permite conquistar con Darius, te permite conquistar con la Kai'Sa roja y luego poder retirarte hacia atrás, ¿vale? No todos los decks tienen para matarte cosas con spells, de modo que si te tienen que entrar de forma agresiva, tú no quieres holdear, tú te vas para atrás, salvas tu unidad y en el siguiente turno ya conquistaré de nuevo y robaré y lo que tenga que hacer, ¿vale? A mí Reverse Row me parece una absoluta barbaridad de Battlefield. Después yo llevo el de Arena Grites para cuando voy primero meterle un plus de aceleración a la partida y poder rushearla al enemigo. Empezamos con 1, si encima vamos primero, bajamos unidad, vamos a irnos a 2 enseguida y a partir de ahí desarrollamos la partida y podemos jugar bastante agresivos. Y después yo uso el de Star Tip Pick porque este Battlefield lo llevo exclusivamente para el matchup contra Aurora. Pensad que Aurora es un deck que tiene que desarrollar mucho, los primeros turnos te deja totalmente gratis los Battlefields, no le importa que te vayas a 4 o 5 puntos y esto es muy importante porque en este Battlefield tú vas a poder permitir primer turno, bajas unidad, segundo turno, entras aquí y vas a holdear por lo menos 2 veces que te va a permitir rampearte 2 runas, que en Kai'Sa es una absoluta barbaridad, ya que los primeros turnos jugando contra un deck de Aurora no tienes que gastar recursos, no tienes que gastar runas en matar nada porque no te va a bajar nada. Entonces tú directamente te estás rampeando 3 por turno, que te va a hacer llegar antes al Time Warp, llegar antes al perrete, llegar antes al mundo en caso de que lo lleves, llegar antes a lo que tengas que llegar, ¿vale? De modo que a mí este Battlefield me parece God. Es verdad que para otros matchups es más peligroso, pero a mí en ese matchup me encanta. Hay otras opciones también en cuanto a Battlefields, ¿vale? No solamente tenemos estas 3 opciones. Como os digo, hay gente que está probando otras cositas bastante distintas. A mí un Battlefield que me gusta mucho también por las posibilidades que te da en este matchup es el Dreaming Tree. Mucha gente lo pone para tirarse el Stupefy a sí mismo y robar 2 cartas. Si por ejemplo metes un Watchful Sentry en un Battlefield de Dreaming Tree y el rival te entra con lo que sea, tú haces Stupefy a tu Watchful Sentry y vas a robar 3 cartas cuando se muera. Una por el Watchful Sentry, una por el Battlefield y una por el propio efecto del Stupefy. Entonces te genera mucha mano y muchas posibilidades en los turnos venideros, lo cual mola. Si entras con una Kai'Sa y metes un Cliff, por ejemplo, también robas. Si tienes una unidad en ese Battlefield y le metes un Retreat para devolverte a la mano, además de salvarla y rampearte una runa, robas. Este es un Battlefield que también es muy, pero que muy bueno en Kai'Sa y que quizá yo también me estoy planteando probar porque tiene muchas posibilidades y opciones muy buenas. Mucha gente también usa Targon's Peak. A mí Targon's Peak lo que no me gusta es que te deja bastante mal contra matchups que no son fáciles. Contra Yasuo el Targon's Peak es muy peligroso porque le habilitas enderezarse 2 y que pueda utilizar, pues yo que sé, un Fight or Flight, que te pueda utilizar un Ride the Wind, le habilitas mucha runa y eso no es bueno. Entonces es como un Battlefield en el que
muchas otras barajas se van a poder beneficiar y no solo tú. Y creo que eso es interesante a la hora de elegir un Battlefield, que ese Battlefield no beneficie también a los matchups que te preocupan, ¿de acuerdo? Es por lo que Targon's Peak no me termina de gustar, porque es un Battlefield que beneficia prácticamente a todo el mundo. En amarillo le dejas abierto el Hidden Blade, en verde le dejas abierto el Discipline, o le dejas abierto el Vanguard más Defy. Es un Battlefield peligroso, ¿vale? Obviamente a ti te viene bien también, pero ni siquiera te habilita 100% el Void Seeker, te quedas limitado a poder hacer pues un Smoke Screen o un Rayo y un Stupefy o poder hacer el Retreat, pero no sé, ya os digo, no es el Battlefield que más me gusta y creo que yo no lo llevo porque me ha dado más pesares que alegrías, ¿vale? Y luego otro Battlefield que me parece God es Zaun Warrens. Este Battlefield creo que es, de hecho, el que me voy a poner ahora. Este es el siguiente que voy a testear para que puedas ciclarte la mano y te permita meterte alguna carta un poquito más salseante en tu mano inicial. Así que Zaun Warrens sí que es una muy buena opción. Si no os gusta el de holdear y rampearos, meteros un Zaun Warrens ahí y veréis que también os va a ir muy, pero que muy bien. Para primera partida, de hecho, es bastante God. Y bueno, luego tenemos el Void Gate, que hay gente que lo llevaba. A mí personalmente no me gusta. El hacer uno de daño extra, pues bueno, no está mal. Para el Mirror no te beneficia ni te perjudica. Simplemente estáis los dos igual de jodidos. Un rayo te mata la Kaisa. Es un Battlefield un poco duro en determinadas situaciones. Es verdad que a veces puede molestar bastante al rival, eso es verdad. Void Seeker es de 5, pero no sé, como que no hay cartas de 5 de Might que sean muy peligrosas. Las cartas que tienen 4 con un Discipline y un Hangar se salvarían igual, aunque les tires un Void Seeker. No sé, no termina de entusiasmarme este Battlefield, pero entiendo que haya spots en los que sí que sea jugable y que la gente pues quiera pues eso, jugarlo, ¿vale? Vale, entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a Battlefield. Ya os digo, podéis probar diferentes cosas, hay muchas opciones viables y ahí todas funcionan bastante bien. Yo Kaisa llevo por 2, ¿vale? Llevo por 2 en Kaisa, una que vamos a tener de Chosen y otra que no me importa nunca robar, porque así puedo exponer una de las dos un poquito más y puedo jugar la otra luego con Accelerate, que siempre se agradece. El Stupefy va por 3, el Cliff va por 2, el Hextech Ray lo llevo en por 3, el Retreat lo llevo en por 3. El por 3 Retreat hace lo que me piense bajar la Kaisa a 1 y llevar solo la Chosen, ¿vale? Porque por intentar asegurar siempre el salvarla, y este spot me lo puedo llevar en otra carta que a lo mejor me pueda venir muy bien. Ravenbloom Student, que es tu salida que quieres prácticamente siempre, ¿vale? Si estás en 2 y tienes Ravenbloom en mano, la vas a jugar siempre. Después tenemos el Falling Star, como os he dicho, una de las cartas más injustas del juego, con la que vamos a buscar siempre meter mucha presión, limpiar todo lo del enemigo y, bueno, pues si vemos 2 Falling Star en una partida, posiblemente sea GG. Yo llevo el Legion Rearguard, que me gusta bastante más que la Sprite Mother. A mí la Sprite Mother no me gusta, personalmente. Entonces llevo el Legion Rearguard, que creo que te da muchas más opciones. Porque para empezar es un coste 2, que si no tienes otra cosa lo puedes bajar en curva y ya está. 2 manás, lo giro y lo bajo. Pero además, para momentos finales de partida, el típico momento en el que dices, vale, tengo que conquistar los 2 Battlefields, tengo un bicho abajo solo, entras en un Battlefield y por 3 Legion Rearguard con Accelerate y ganas la partida. Te da un finisher muy interesante y en el que no todo el mundo juega en torno a él. Es una carta que, a pesar de ser un coste bajo, lo juego más en late y lo holdeo en mano para situaciones en las que el rival se pueda quedar vendido y creedme que os va a dar muchas partidas, ¿de acuerdo? Muchas partidas. Después llevo el Smoke Screen a por 2, es una carta que también es muy buena, te permite hacer trades muy clean, anula muchos efectos o muchos buffos de +2, de +3 que tienen casi todos los decks, porque meter un -4 pica bastante. Además lo puedes jugar en Reaction y lo puedes jugar atrás para poder hacer, pues tienes un 6 y un 3, imagínate, pues yo te hago Smoke Screen al 6 y te meto un Falling Star y te mato los dos. Entonces hay spots en los que el Smoke Screen es Dios. Watchful Sentry, la otra carta que quieres también jugar en primer turno para luego asegurarte ir robando. Como veis, vamos con 8 costes 2, lo cual nos asegura en un porcentaje muy alto entre las 5 primeras cartas que vemos, las 4 más la que robamos de turno, tener una jugada en primer turno, lo cual es indispensable en Kaisa. Encima, si vamos terceros, podemos añadir que tenemos también el Lecturing Jordel, que también lo podemos jugar con 3 runas, con lo cual ya tendríamos 10 cartas jugables, que es un cuarto del deck. Y bueno, pues la posibilidad es muy alta de tenerlo en mano. Si vas segundo, poder jugar alguna carta, incluso si vas primero también. El Void Seeker, como os he comentado, un spell espectacular que lo puedes jugar en Battlefield, haces 4 daños, robas carta. Noxus Hopeful, otra carta que se destapó como Jesucristo en Kaisa y lo es, por 2 lo juegas siempre. Tienes un 4 que mete mucha presión, para el Mirror es muy bueno porque se escapa del Falling Star, ya tienen que hacerte Falling Star Stupefy o tienen que hacerte Void Seeker, pero bueno, si te gastan un Void Seeker Noxus Hopeful no lo van a gastar en la Kaisa, no lo van a gastar en el Darius para matártelo con algo más. En general siempre quieres que te tiren el Void Seeker aquí, así que de chill. Después tenemos el Darius, que yo lo llevo en por 3, porque es una carta que ya os digo que a mí me parece posiblemente la mejor carta del deck. Es una absoluta barbaridad de carta.
puedes jugar muchísimo. Cada vez me gusta más jugarlo en curva. Antes yo siempre, cuando lo jugaba o llevaba menos partidas, lo que intentaba era el Darius por sorpresas, meter Darius Clip o jugar, yo que sé, un bicho de 2 o un spell Stupefy y luego bajar Darius, entra como un 7, entra un Battlefield. Cada vez me gusta más tengo 6 runas, no tengo una play que sea como muchísimo más óptima, bajo Darius, girado, lo dejo atrás. Chill, de cojones, porque en el próximo turno voy a poder hacer muchas cosas. Voy a poder entrar con Darius a un Battlefield, jugar 2 cartas, enderezarlo, volver para atrás. Si necesito que esté enderezado para entrar, voy a poder jugar 2 cartas, desarrollar o matarte cosas de mesa para convertirlo en un 7 y terminar de entrarte. O sea, tiene muchas posibilidades y cada vez, como os digo, me gusta más el hecho de poder jugarlo en curva. Y además de esto, tenéis que tener en cuenta que es una carta que podéis darle el +2 cuando estés en turno del rival. Cuando lo tienes en un Battlefield girado, tu rival te entra de 6 en ese Battlefield. Si tú juegas 2 cartas en su turno, también se endereza y se pone en 7. Lo de enderezarse no es relevante porque estás en turno del rival, pero te conviertes en un 7, que eso pues hace bastante pupa y van a tener que gastar más cosas para poder matártelo y no va a ser un trade tan gratis. Y más si lo que tú has usado en tu mano las 2 cartas pues ha sido un Stupefy y un rayo, por ejemplo. Pues estamos hablando de que el otro pues, prácticamente se le va a morir seguro lo que te haya usado para entrar. El Thousand Tailet, que yo lo llevo por 2, como os he dicho, de los mejores finishers del juego. Carta que en azul se juega siempre, por 2 mínimo. Y luego llevo un Icadian Rain, que llevar uno en el deck no está mal. Siempre te puede salvar en muchísimas situaciones. Es una carta que, bueno, pues contra determinados decks limpia muy bien. Lo típico que te tienen puesto, a veces contra Yasuo, tienen Yasuo, Caín en mesa y es como, vale, tío, de puta madre, te meto Icadian, te mato los 2, gasta cosas, ¿sabes? O sea, ya es situaciones muy guapas en las que mola tirar el Icadian. Y luego pues contra Hook, contra Victor, contra ese tipo de decks de mucho token y bichito pequeño, pues es una cebada de carta. Y luego un Time Warp, ¿vale? Meteros un Time Warp. O sea, hagáis lo que hagáis con Kai'Sa, meteros un Time Warp en la lista principal, ¿vale? Si no lo hacéis, pensad las veces cuando juguéis partidas con Kai'Sa que digáis, hostias, si yo a tener un Time Warp en mano aquí, hubiera ganado. Os va a pasar muy a menudo, ¿vale? Más de las veces que creéis, vais a decir, coño, con un Time Warp aquí hubiera ganado. Hubieras ganado. Métete un Time Warp en el Mind Deck. No pasa nada, lo coges de primera, pues te lo mandas al mulligan para abajo y ya está. Si luego lo robas en cualquier spot de partida, puedes incluso jugar un poco en torno a él, de no voy a jugar muy greedy en cuanto a quemarme runas y tal, y cuando no se lo espere, es que no necesitas ni jugarlo para ganar. Es que si haces la típica de conquisto un Battlefield, tiro Time Warp, solo gasto una runa porque puedo girar a la Kai'Sa, pago 3 más, y como voy a tener otro turno, voy a sacarme 2, entonces solo he pagado una realmente. Es como que turno extra, gano un puntito más, robo carta, ciclo y tan a gusto. Es una carta que ya os digo que no tenéis ni que usarla como finisher. O sea, hay situaciones en la partida en la que vais a querer tirarla simplemente por el robo y por ganar un punto extra, ¿vale? O sea que, God, si no lleváis Time Warp en Kai'Sa, estáis troleando. Y bueno, luego os dejo por aquí el banquillo. Este banquillo voy a cambiar cosas. El eco lo voy a cambiar porque el eco me estaba gustando bastante contra Aurora, pero no sé si se va a ver tantísima Aurora, así que habrá que ver. Y vamos a hacer algún cambio en este banquillo. De hecho, lo voy a hacer aquí en directo con vosotros para que veáis un poco lo que voy a cambiar aquí, ¿de acuerdo? Me voy a quitar los ecos y me voy a poner una cartita que viene bastante bien contra Aurora también, que la llevaba antes y me la quité y ahora me la voy a volver a poner, que es bastante god y bastante necesaria, que me gustaría verla. Vale, aquí ya tenemos el Thermobeam, ¿vale? Vamos a romper todos los gears. No llevamos gears, así que a nosotros no nos va a afectar. Está perfecto. Y llevamos pues un poquito centrado en todo. Los poros para el mirror. Bueno, ahora os enseñaré las cartas bien para que las veáis. Y la otra carta que me voy a querer meter de sideboard en esta situación, pues quizá podamos meternos directamente un mundito, ¿vale? Para jugarlo en ese mirror, que también es una carta que quieres tener o quieres ver, porque es bastante molesta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dejarlo así. Vamos a hacer update. Y os voy a enseñar el sideboard ahora mismo que tenemos, ¿vale? Llevamos 2 poros para el mirror. Estos poros los vamos a cambiar normalmente por 2 Ravenblood. Vamos a quitar 2 Ravenblood, que en el mirror no es tan espectacular. Y vamos a meternos 2 poretes, el cual sí lo es y funciona muy bien. Vamos a meternos el Thermobeam, que es básicamente una carta que vas a jugar contra Aurora. Esperar que bajen Aurora, y si tienen Aurora Zonias porque es un G, pues tiras Thermobeam, le matas las 2 cosas y GG. El Bringing Thundersong es una carta que os estoy dando de cocinada mía, testeada y tech contra Yasuo. Ahora mismo Yasuo está infravalorado. Creedme que cuando salga el competitivo en Europa y la gente empiece a jugar, Yasuo va a ser uno de los tier S que va a haber en el meta.
Se están viendo ya cosas, la gente en Europa lo considera bueno, los pro players, que la gente que está testeando de verdad y echando muchas horas lo consideran muy buenos, hay mucha gente muy buena con Yasuo, y es porque tiene ciertas herramientas que son muy abusivas y muy abusables, ¿vale? Como puede ser el hecho de el Kayn inmortal que no te dejan de entrar nunca, y eso para ganar a Kai'Sa es Dios. Imagínate el spot en el que tú tienes un Kayn en el battlefield enemigo con una carta gideada, ¿vale? Tu rival tiene 2 manas abiertos y tú necesitas conquistar los 2 para ganar la partida. Si no, a la vuelta pierdes. Es un spot que, aunque parezca como muy idílico todo, se da mucho, ¿vale? Se da mucho este spot. Porque el Kayn te lo va a bajar cuando lo pueda proteger, va a poner un Zonias o lo que sea, y se va a dejar el Fight or Flight preparado para la jugada, o lo va a jugar en River's Row, que le permite hacer esto totalmente gratis. Te va a dejar el Kayn metido en el battlefield, ya sea en River's Row o en un battlefield aleatorio, con un Fight or Flight o con 4 manas abiertos en mano. Lo puede hacer un poco como quiera, pero con un Fight or Flight gideado, ¿vale? Imaginaros. Vale, tú vas a intentar entrar en ese battlefield porque necesitas conquistarlo y puedes hacer lo que quieras. Puedes tirar el Smoke Screen perro si quieres. Ese Kayn va a ser un 1, que ya dices, vale, siendo un 1 no me va a poder nunca defender de un ataque si yo le entro con 25 de Might. Imagínate que tienes perro Darius, perro 2 Darius, una Kai'Sa y una Raven Blue de atrás. Me da igual, puedes tener lo que quieras. Puedes tener todas tus unidades bajadas. Tú vas a entrar en ese battlefield y él va a hacer, vale, hago Fight or Flight, me tiro el Kayn hacia atrás y por 2 te juego Ride of the Wind y vuelvo a meter al Kayn dentro del battlefield. Ese Kayn es un 1, pero ese Kayn está defendiendo. Y cuando tú entras a atacar y no eres capaz de matar a lo que está atacando, a lo que está defendiendo, tus unidades se van a ir para atrás. Y no hay ninguna carta en Kai'Sa que te permita sacar de ese battlefield a ese Kayn si no es haciéndole daño, con unidades o con hechizos. Pero ese Kayn es invulnerable al daño porque ya ha hecho 2 movimientos, uno con el Fight or Flight para atrás y uno con el Ride of the Wind para adelante. Estamos en un spot en el que tú ya no puedes ganar la partida en ese turno porque no vas a poder nunca conquistar ese battlefield, ¿vale? Si él está a un punto o está a 2 puntos de ganar, en el siguiente turno Kayn tiene ganking, va a entrar al otro battlefield porque tú has gastado todas tus unidades en intentar entrar en el de la izquierda, por ejemplo. O si has metido una cuanta en la derecha, en el siguiente turno con el ganking del Kayn, o va a poder echarlo para atrás y con el movimiento de Yasuo va a poder entrar y ya ha hecho 2 movimientos, es inmune, te va a tradear gratis o lo que quiera. Estás en un spot muy jodido. Te hace un cerrojo que no puedes desbloquear con Kai'Sa. ¿Vale? Y el Yasuo va a buscar ganarte así, porque es la forma en la que ganan los Yasuos. Ya sea con Kayn, ya sea con Yasuo verde poniéndole mucha protección y haciendo entradas, salidas y movidas raras, o yéndose al otro battlefield con el Ride the Wind para matarte lo que entre y haciéndote jugadas muy, muy, muy jodidas. Bueno, pues esta carta anula que todo eso pueda pasar. En tu turno de finish, lo único que tienes que hacer es bajas Bringhir y él ya no puede proteger de ninguna manera a ese Kayn, ni hacer que vaya para atrás, ni revelar el Fight or Flight, ni jugar Ride the Wind, ni hacer absolutamente nada. O sea, literalmente esta carta mata a Yasuo. En ese matchup, si tú juegas esta carta cuando vas a hacer finish, has ganado. Y bueno, no solamente para Yasuo, hay muchos decks en los que viene bien. Contra Ahri también puede venir bien, ya no te puede tirar los Discipline, los Angar, no te puede tirar absolutamente nada, ¿vale? Entonces es una carta que creo que puede funcionar muy bien en el meta que se está desarrollando de decks que van en contra de Kai'Sa. Un Checked Power para Aurora, básicamente. Todo lo que te metan a Aurora, como te holden mucho los Battlefield, lo tiras y limpias absolutamente todo. Tengo que pensar si renta más 2 un Checked y un Thermobin o al revés. A mí creo que me gusta más así. Y por último, el mundo, que para el Mirror es muy bueno, porque si tienes mucho cementerio, pues básicamente se va a convertir en un 18 y una Kai'Sa no puede limpiar un 18 de un Battlefield, ¿vale? Así como así. Lo tiene muy complicado, hay que gastar mucho recurso. Entonces, bueno, esos serían un poco los tips y un poco la lista que yo os traigo de Kai'Sa. Hay otras cartas que se pueden jugar y que pueden haber cambios. Las Sprite Mother hay gente que las lleva. A mí ya no me gusta personalmente nada en Kai'Sa. El Singularity tampoco se está jugando mucho por cómo está el meta actualmente. Se puede llevar alguna copia más de Icatian Rain en el banquillo, tampoco está mal. Quizá bajar un Checket y meter otro Icatian, pero es que el Icatian tampoco lo quieres ver demasiados matchups. Entonces, bueno, básicamente esta es la lista. Yo os aconsejo que la probéis. Es una lista que está muy, pero que muy interesante. A mí me está funcionando muy bien. Estoy jugando contra gente muy buena y con resultados excelentes, ¿vale? Entonces, pues eso, ir probando con algunas modificaciones de Battlefields y demás, pero es una lista que ya os digo que está muy bien cocinada. Así que nada, dejadme en comentarios cuál queréis que sea el siguiente capítulo de la siguiente lista que puedo traeros. Como os digo, no son listas 100% cerradas, hay pequeñas modificaciones, pero son listas que ya de entrada vais a poder jugarlas, hacer buenos resultados con ellas y en base a eso ir modificando para adaptarlas a vuestro estilo de juego o al meta de la gente que tengáis en vuestros locals o en vuestras zonas cercanas, ¿vale? Así que nada, empezamos con Kai'Sa, dejadme el siguiente deck que queréis ver, vamos a intentar que sea un deck como que está muy en meta, podemos hablar de Yi, podemos hablar de Yasuo, podemos hablar de Annie incluso, podemos hablar de Víctor, de Sett, un poco lo que os dé la gana, ¿vale? Del Darius Hook, no sé, decks como que estén muy
tier A, tier S ahora mismo, y en base a eso pues iremos bajando poquito a poco, pero quiero traer primero los que creo que van a estar más fuertes en esta salida de Riftbound. Así que nada, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo. Esto ha sido Riftbound en Freestyle Gaming. ¡Yeah!